Llevaba menos de un año casado con Gardenia cuando su príncipe azul regresó al país. Ella empezó a encontrarme defectos por todos lados e incluso me dio una enorme sorpresa. No puedes darme lo que quiero. ¿Por qué no me dejas libre de una vez? Acepté el divorcio. Cambié de nombre. Empecé de cero y, 5 años después, por fin saqué mi empresa a bolsa, para expandir el negocio. Volví a poner un pie en la ciudad. Nunca esperé que, en el momento en que salí del edificio de la empresa, una niña pequeña se aferrara de repente a mi pierna. «Papá», gritó. Su voz resonó por todo el estacionamiento subterráneo. Capítulo 1. La niña parecía tener unos 4 o 5 años, una edad en la que un niño ya no es completamente ignorante, y yo estaba seguro de no haberla visto nunca antes, pero no había forma de usar la fuerza con una niña pequeña. Además, aquel era el estacionamiento del edificio de oficinas donde estaba mi empresa. Acabábamos de mudarnos y todo el edificio estaba lleno de mis empleados, socios y colaboradores. «Pequeña, ¿cómo te llamas?» «No tengo una hija tan grande como tú», dije, frotándome las sienes. Tras pensarlo un momento, no tuve más remedio que subirla primero al coche. «Me llamo Vicky, tú eres mi papá. Te he visto en el móvil de mamá», dijo la niña, inflando las mejillas y mirándome con evidente desagrado. «¿Y quién es tu mamá?», pregunté con una sonrisa amarga. Gardenia me lanzó una mirada de reojo, como si mi pregunta fuera increíblemente estúpida. Todo mi cuerpo se estremeció, y los recuerdos irrumpieron como una riada que rompe un dique. En la universidad. Había amado en secreto a Gardenia durante 3 años. Ella era la célebre belleza del campus de la Universidad G, nacida en una familia acomodada, mientras que yo no era más que un estudiante pobre que vivía de becas. Durante el entrenamiento militar, me desmayé por hipoglucemia. Gardenia estaba 1 año por delante de mí y hacía voluntariado en la enfermería, cuando me entregó un pañuelo con un tenue aroma a gardenias. Estaba a contraluz, hermosa como un ángel. «¿Ya despertaste?», preguntó al verme mirarla fijamente. Extendió la mano para secarme el sudor frío de la frente. «¿Ya estás bien? ¿Estás en la enfermería?» «Gracias», balbuceé y, tras una pausa, añadí, «mayor». Era un poco ridículo. Ella era amable con todo el mundo, pero yo me enamoré de ella sin razón ni remedio. El amor secreto es un campo de batalla de un solo hombre, solo para poder verla de lejos. Me uní al club en el que ella estaba y participé en actividades organizadas por su facultad, pero siempre observaba desde la distancia, porque ella ya tenía un amor de la infancia, alguien perfectamente acorde con su origen. Después de graduarme, con la ayuda de mi tutor, mi proyecto consiguió inversión y fundé una pequeña empresa tecnológica. La familia de Gardenia cayó en desgracia. Su novio la abandonó y se fue al extranjero, y ella terminó trabajando como recepcionista en mi startup. Años de sentimientos reprimidos finalmente estallaron, y empecé a cortejarla. Luego, una noche, después de que me drogaran y me emborrachara, ella fue mía y aceptó mi propuesta de matrimonio. Gardenia no me amaba, pero como todo ya estaba hecho, pensé que viviríamos así, ni bien ni mal, y que algún día quizá me aceptaría, hasta que, 1 año después, Gardenia me traicionó por su exnovio. Los dos mantuvieron una relación en secreto, y ella incluso filtró documentos confidenciales de uno de los proyectos más importantes de mi empresa. No solo mi empresa cayó en crisis cuando el proyecto se vino abajo, sino que yo mismo fui acusado de robar el código fuente central. Te aprovechaste de mí cuando estabas borracho. Me arruinaste. Así que yo también te arruinaré, me gruñó Gardenia a través de los barrotes del centro de detención. Incluso ahora, al recordar aquella mirada, un escalofrío me recorre todo el cuerpo. Miré fijamente a la niña que se parecía vagamente a Gardenia, con el vello de punta. «No soy tu papá, bájate del coche. Haré que mi asistente te lleve a casa, o llamaré a la policía para que se te lleve», la amenacé con frialdad. Vicky se asustó, y sus grandes ojos se llenaron de lágrimas al instante, pero mi decisión ya estaba tomada. Envié un mensaje para que mi asistente bajara y se la llevara. Al ver que llorar no servía de nada, Vicky abrió lentamente la puerta del coche y se bajó, girando la cabeza una y otra vez mientras mi asistente se la llevaba. Solté un largo suspiro y me consolé en silencio. «Walter, ya no eres el Noah que solías ser. Ya moriste una vez. No puedes volver atrás». Capítulo 2. Antes me llamaba Noah, como en una historia barata llena de clichés. Yo era el villano secundario y despreciable, una familia con un padre alcohólico, una madre ludópata y un yo completamente destrozado. Con muchísimo esfuerzo logré entrar en la Universidad G. Huí de casa y desde entonces viví siempre con miedo.
contando cada centavo y gastándolo como si hubiera que partirlo en dos. Aparte de amar en secreto a Gardenia, nunca hice nada que dañara al cielo ni a la tierra. Solo aquella vez que me emborraché. Había droga en el alcohol. No sé por qué Gardenia apareció en mi habitación. Ni tuve tiempo de averiguar quién fue el que me tendió la trampa. Antes de eso, Gardenia siempre había sido fría ante mi cortejo. Diera las explicaciones que diera. Nunca creyó que yo hubiera sido víctima de una conspiración. Por suerte, aceptó casarse conmigo, aunque el proceso fue horrible, aunque me malinterpretó. Yo siempre creí que el tiempo revelaría el corazón de las personas. De cara al exterior, Gardenia siempre parecía una brisa primaveral. Quien la conocía quedaba rendido ante su belleza y dulzura. Todos decían, Noah, maldito suertudo. Yo solo podía sonreír con amargura. En privado, Gardenia estaba llena de caprichos de señorita rica. Todo tenía que ser lo mejor: comida, ropa, uso y gasto. Estirar la mano para vestirla y abrir la boca para alimentarla. Mi presión económica era enorme. Además, como me sentía culpable con ella, por mucho que me insultara nunca le devolvía palabra. Poco a poco, pasó de las burlas verbales a golpearme con puños y patadas. Yo siempre lo soporté en silencio, por fuera traje y corbata, por dentro, el cuerpo cubierto de moretones. Tal vez mi sumisión la satisfacía. A veces, cuando le daba la gana, me llamaba para que la acompañara en la cama, pero ni siquiera eso estaba bajo mi control. En cuanto ella terminaba de desahogarse, me pateaba fuera de la cama y luego me arrojaba a la cara los productos anticonceptivos, mirándome con desprecio. ¡Qué asco! Gente como tú ni siquiera serviría como prostituto barato. Sentía que no merecía todo aquello, pero ya había ocurrido, y no me quedaba más que aceptarlo. Al fin y al cabo, cuando era niño mi padre también me golpeaba cada vez que bebía. Tal vez así era mi destino, una vida miserable. Yo era resistente, de piel dura, al menos no iba a morir. Hasta que la empresa empezó a mejorar y la actitud de Gardenia hacia mí se suavizó. Aquel día, de manera inusual, vino a buscarme a la empresa con una botella de alcohol y un rostro amable. En la estrecha oficina, pasamos una noche de desenfreno. Pocos días después, la policía llamó a mi puerta. Dijeron que mi código base había plagiado a la familia Reyes y que debía cooperar con la investigación. El proyecto se vino abajo. La cadena de capital de la empresa se rompió y pronto ya no pudo sostenerse. Pero no era que yo no tuviera pruebas para darle la vuelta a la situación. La empresa quizá no se salvaría, pero al menos no iría a la cárcel. Solo cargaría con algunas deudas. ¿Quién iba a pensar que, al enterarse, mi padre sufriría una hemorragia cerebral y quedaría paralizado? Mi madre, por fin, dejó la sala de Mayón y vino a verme al centro de detención, tan delgada que parecía un esqueleto. Mamá, no pasa nada. Él siempre te golpeó. Considéralo como que al fin quedaste libre, dije tras varios días sin dormir. A ella no le importaba mi estado. Solo hablaba, una y otra vez, de lo dura que había sido su vida. Noah, es tu padre biológico. No me importa. Tienes que sacar dinero para salvarlo, gritó histéricamente, como si yo fuera algún monstruo imperdonable. No dije nada. ¿Salvarlo a él? Pero dime, querida mamá, ¿quién me salva a mí? No sé cómo mi madre logró contactar a Gardenia. Gardenia vino a verme, acompañada de Saman. Capítulo 3. Dijeron que, mientras renunciara a revertir la situación, aceptara dócilmente esta injusticia y me tragara el agravio en silencio, le darían una suma de dinero a mis padres y yo tampoco tendría que devolver las deudas. Noah, a tu pequeña empresa la aplasto con solo mover un dedo, se burló Saman con una sonrisa maliciosa, mientras su mano recorría la cintura de Gardenia. ¿Te atreviste a tocar a mi mujer? Este es tu final. Ahora solo necesitas sentarte un año y podrás salir. Ya te estamos haciendo un favor. De lo contrario, por lo que me hiciste, serían al menos 3 años, dijo Gardenia, acurrucándose dócilmente en los brazos de Saman y mirándome con desprecio. ¿Desde que nos casamos te he tratado mal? ¿Por qué? Entonces, ¿me traicionaste? Perdí casi el control, patético como un perro empapado. Me negué a renunciar a la apelación, hasta que Gardenia vino a verme a solas. Ríndete, gente como tú, por más que luche, no es más que alguien a quien la familia Reyes puede aplastar con solo dar una pisada. Si no hubiera perdido la virginidad contigo y me hubiera casado con la familia Reyes, mi familia tendría una oportunidad de resurgir y yo podría volver a la vida de antes. Ahora estoy embarazada. Sin ti, no habría llegado a esto. Ya me arruinaste a mí. No arruines también a este niño. No puedes darme la vida que quiero. ¿Por qué no puedes simplemente dejarme en paz? La mano de Gardenia acariciaba su vientre, donde se gestaba una nueva vida.
No fui tan narcisista como para creer que el niño fuera mío. Lo más probable era que fuera una ficha para casarse con Sam Andreas. Sin embargo, no pude resistir las escenas de mi madre ni el golpe de aquel embarazo inesperado. Al final, firmé el acuerdo de divorcio y cambié un año de prisión por un poco de tranquilidad. Durante mi condena, mi padre murió igualmente. Mi madre quedó enterrada en deudas de juego. Los acreedores la acosaron y, al huir, cayó de un edificio y murió. Como no había nadie que reclamara el cuerpo, no tuvieron más remedio que llamar a Gardenia. Cuando salí, intenté averiguar dónde estaban las cenizas de mi madre. Solo recibí su burla, que ya las había tirado a cualquier vertedero, y unas frías palabras pidiéndome que no volviera a contactarla. Me quedé completamente solo. Cambié mi nombre a Walter y creí que todo podría empezar de nuevo. Nunca imaginé que la aparición repentina de aquella niña pequeña desordenaría mi vida de golpe. Por suerte, después de llegar a la ciudad el trabajo fue abundante. Pronto olvidé a Gardenia y a la niña, y me entregué por completo al trabajo. Jefe, llamó la asistente, llamando a la puerta. Adelante. ¿Qué pasa? Levanté la cabeza de entre una montaña de contratos, rezando para que no trajera más documentos en papel para firmar. No me mire con tanta pena. Yo tampoco quiero hacer horas extra, dijo la asistente. Se llamaba Luna. Era compañera de promoción mía y me había seguido desde que inicié el negocio. Antes, cuando cambié de nombre y me mudé a la ciudad C, la encontré por casualidad mientras visitaba a unos parientes. Y así volvimos a ser socios de trabajo. ¿Tan obvio es? Reí con torpeza. Ajá, Luna se encogió de hombros. No es por trabajo. La niña de la otra vez se coló en la empresa. Es muy pequeña. Entró aprovechando el alboroto sin que nadie se diera cuenta. Ahora está en la sala de recepción de al lado. Iré a encargarme, suspiré, poniéndome de pie y dirigiéndome a la sala. Vicky estaba sentada obedientemente, bebiendo la leche infantil que Luna le había dado. Nunca había entendido muy bien por qué a Luna, con 27 u 28 años, le gustaba beber leche infantil. Papá, dijo Vicky al verme. Antes que nada, deja claro que no soy tu papá, la interrumpí enseguida. Y ahora, pequeña, ¿puedes decirme por qué te colaste aquí? Mamá no está en casa. Tenía hambre, dijo Vicky, con voz agraviada. Entonces, ¿por qué no la llamaste? Pregunté. Mamá, no le gusta que la llame. Está con el tío Reyes. Bajó la cabeza, apretando con fuerza el dobladillo de su ropa con los puñitos. ¿Tío Reyes? ¿Sam Andreas? ¿No llevaban juntos desde hace años? Entonces, ¿por qué Vicky lo llamaba tío? Después de tanto tiempo, ¿todavía no se habían casado? Al segundo siguiente, me desprecié a mí mismo. ¿Qué me importaba si Gardenia se había casado o no? Si tienes hambre, deberías ir a un restaurante, no venir a molestarme en el trabajo, dije con mal humor, en un tono más severo de lo debido. Lo siento, Vicky rompió a llorar casi de inmediato. Hoy es mi cumpleaños, pero mamá fue a acompañar al tío Reyes. No tengo dinero y tenía mucha hambre, por eso vine a buscarte. Me di cuenta entonces de que su ropa estaba algo sucia. Los zapatos tenían un agujero, y solo las trenzas estaban más o menos bien arregladas. La goma del pelo era de Stitch, el favorito de Luna. Gardenia nunca veía anime. Esas trenzas probablemente las había rehecho Luna al verla tan desamparada. Vamos, cedí al final. Te llevaré a comprar un pastel y luego te enviaré de vuelta a casa. De acuerdo, Vicky dejó de llorar y, con mucho cuidado, me tomó de la mano. Capítulo 4. Vicky era muy obediente. La llevé a una cafetería de postres cualquiera y se quedó sentada tranquilamente comiendo pastel. No pude evitar pensar en Gardenia, no porque aún hubiera sentimientos, sino porque me parecía algo casi mágico. Esta era la hija que ella había dado a luz, esa pequeña que, cuando aún ni siquiera había tomado forma, ya había cambiado mi vida. ¿Odiaba a Vicky? Tal vez sí, quizá en el primer segundo en que la vi, en el instante en que me di cuenta de que era la hija de Gardenia. Sentí rechazo hacia esa niña, pero para la segunda vez que la vi, ya había empezado a abandonar ese sentimiento. ¡Qué niña tan linda! ¿Saliste a jugar con tu papá? La dependienta llevó los pasteles al segundo piso y la molestó con entusiasmo. SHHH. Él no es mi papá, explicó Vicky. Antes de que la dependienta me tomara por un traficante de personas, decidí sacar mi tarjeta de presentación y señalar el edificio de oficinas al otro lado de la calle. Disculpe, soy su padre. Los niños se enfadan a veces. La asusté diciéndole que ya no la quería y ahora me ha expulsado de la paternidad. Aquí está mi tarjeta. Trabajo enfrente. Señor, no se ponga nervioso. Se parecen muchísimo. Se nota a simple vista que son padre e hija, dijo la dependienta con una sonrisa. Yo
Un poco avergonzado, regresé a sentarme. Tío, ¿cómo te llamas? Al rato, después de comer y beber bien, Vicky me miró con sus ojos grandes y tímidos. Me llamo Walter. Entonces, ¿de verdad no eres mi papá? No estoy muy seguro, lo siento, pero legalmente creo que no lo soy. Aunque antes, bueno, tu mamá debería haberte enseñado que no debes irte con extraños, que podrían venderte unos traficantes de personas. Claro que yo no te vendería, pero tampoco quiero que me malinterpreten. Así que sí, mentí. Y eso no está bien, no debes aprender eso. Me rompía la cabeza intentando explicarme, mientras Vicky solo me miraba parpadeando con esos ojos enormes. En efecto, aunque siempre había intentado ignorar este hecho, Vicky solo se parecía muchísimo a Gardenia en los ojos. En todo lo demás era prácticamente una copia mía. Sam era mestizo, y Vicky no se parecía en nada a él. Desde un punto de vista biológico, probablemente yo era su padre. Tío, mentir es una habilidad que los humanos tienen que aprender para poder sobrevivir, me dijo Vicky de repente, muy seria. ¿Por qué? Pregunté, confundido. Porque mamá lo dice, especialmente los hombres, si no mienten, simplemente no pueden sobrevivir, respondió Vicky. Esto es una locura. ¿Qué demonios te ha enseñado Gardenia? Me empezó a doler la cabeza. Ya comí. Gracias por acompañarme en mi cumpleaños. Tío, no volveré a molestar tu trabajo. Adiós. Vicky se encogió de hombros. Saltó de la silla y se dispuso a irse. No. Espera. ¿A dónde vas? La llamé. A casa. Claro, si no. ¿Dónde duermo esta noche? Vicky me lanzó otra mirada como si yo fuera un idiota. Te llevo. En cuanto lo dije, me arrepentí un poco. Vicky era la hija de Gardenia. Si la llevaba a casa, inevitablemente me encontraría con Gardenia. Maldita sí. No debería decir palabrotas delante de una niña. Pero de verdad, esto era una auténtica mierda. Después de luchar conmigo mismo durante 30 segundos enteros, terminé subiendo a Vicky a mi coche y conduje hacia la casa de Gardenia. Tío, pareces muy nervioso, dijo Vicky. No, solo estoy un poco cansado. Te llevaré a casa y luego quizá no volvamos a vernos. Te deseo una vida feliz en el futuro. Vicky, admito que estaba nervioso, con solo pensar en enfrentarme a la mujer que una vez amé profundamente, que luego me traicionó sin piedad y me dejó con un desastre total. Todo mi cuerpo se sentía incómodo. Sin embargo, no sé si por suerte o por desgracia, no vi a Gardenia. Adiós. Tío, me encantaría invitarte a entrar a tomar una taza de té, pero no puedo levantar la tetera con agua caliente, dijo Vicky al abrir la puerta. El interior, desordenado y desolado, quedó a la vista. Sentí una mezcla de emociones. Ese había sido el hogar conyugal de Gardenia y mío, y en el divorcio no lo quise. No imaginé que ella seguiría viviendo allí, y mucho menos que el lugar estaría en un estado apenas mejor que un basurero. ¿Sueles quedarte sola en casa? Debería haberme dado la vuelta e irme, pero no pude evitar preguntar. Sí, aunque mamá dice que no. Yo creo que a su novio no le gusto, así que cuando ella va a acompañar al tío Reyes, yo me quedo sola en casa. Vicky asintió. Walter, eres un completo idiota. Me insulté a mí mismo en silencio y, con cierta imprudencia, entré en la casa de mi exesposa y empecé a recoger el desastre del suelo. Al menos no podía permitir que una niña pequeña viviera en un ambiente así. Lo hacía solo por la niña. Definitivamente no porque todavía fuera tan estúpido como para ir detrás de Gardenia. Capítulo 5. Recién casados. Compré una casa a espaldas de mis padres y la puse a nombre de Gardenia. Un pisito de 2 habitaciones tan pequeño. ¿Y todavía te atreves a usarlo para quedar bien conmigo? Gardenia puso un enorme gesto de desprecio cuando se mudó. Lo siento, pero al menos así no tenemos que pagar hipoteca. Me froté las manos con incomodidad. La boda había sido consecuencia de un accidente y no tuve mucho tiempo para prepararlo todo. Además de la casa, ni siquiera tuvimos una boda decente. Oh. Gardenia resopló con desdén y metió de golpe toda su montaña de ropa y bolsos de lujo en el armario. Pero muy pronto el armario se quedó pequeño. Así que el dormitorio de invitados pasó a ser su vestidor. Como no quería dormir conmigo y el cuarto de invitados estaba lleno hasta el techo de ropa y bolsos. Después de casarnos pasé la mayor parte del tiempo durmiendo en el sofá del salón. Más adelante, gran parte de esas prendas y bolsos desaparecieron. Y en el salón apareció un sofá de cuero diseñado por un diseñador de Milán, acompañado de cojines de lana y varios almohadones mullidos. ¡Qué cosa tan vulgar! Solo una decoración de esta calidad está a mi altura. Gardenia levantó la barbilla con orgullo, sin explicar a dónde habían ido a parar sus cosas. Así,
El lugar donde dormía por las noches pasó de ser un sofá de tela barata tipo piso piloto a uno carísimo, cuyo precio equivalía a un tercio de la casa. La empresa, recién en sus inicios, siempre estaba muy ocupada. A veces, de tan cansado, ni siquiera cenaba, llegaba a casa y caía rendido. Aunque Gardenia trabajaba como recepcionista para mí, se iba puntual al terminar su jornada y nunca me esperaba. Pero ella no perdonaba ni una sola comida, incluso cuando yo estaba tan somnoliento que se me cerraban los ojos. Me despertaba de una patada para que hiciera la cena. Si tú te mueres de hambre, allá tú. Yo todavía tengo que comer. Gardenia volvió a poner los ojos en blanco. Pero estoy agotado. ¿No puedes dejarme en paz y pedir comida a domicilio? Gruñí irritado por el sueño, algo poco habitual en mí. ¿Te he dado demasiada confianza? ¿Cómo te atreves a gritarme? Gardenia me miró furiosa. Aunque incluso enfadada era preciosa, nunca supe resistirme a ella. Además, en el fondo siempre la vi como una señorita mimada que nunca había tocado una olla. Así que me levanté resignado y preparé una comida completa, con buen aspecto, aroma y sabor. No es que me alabara por mi talento culinario. Simplemente Gardenia era extremadamente exigente con la comida. Comía poco y jamás tocaba sobras. Al final, casi siempre yo me comía más de la mitad de lo que quedaba. Si tu empresita de mierda quiebra, quizá podría sobrevivir siendo cocinero, dijo Gardenia. No va a quebrar. Este proyecto tiene muy buenas perspectivas. No te preocupes. Algún día te haré vivir en una casa más grande y mejor. Sonreí. Ojalá. Su expresión fue un poco extraña. En ese momento no le di importancia a su actitud. Aunque tenía mal carácter, podía sentir que en cosas como cambiar el sofá o forzarme a cocinar y comer había, en el fondo, algo de preocupación por mí. Ella no me quería. En aquel entonces, cuando ocurrió lo nuestro, lloró desconsoladamente. No es que no pensara en entregarme a la policía si de verdad se sentía tan mal, pero después de llorar, aún así aceptó casarse conmigo. Que llegara a hacer todo eso ya me parecía bastante. Incluso le estaba agradecido. Para alguien como yo, que venía de una familia disfuncional, formar un hogar ya era como un sueño. ¿No era así el matrimonio? Un hombre y una mujer. No perfecto, pero suficiente para seguir adelante. La empresa se volvió cada vez más ocupada, y Gardenia empezó a desaparecer con frecuencia. A veces no volvía en toda la noche y, cuando yo estaba muerto de preocupación, ella me calmaba con voz suave. Cariño, estoy fuera divirtiéndome con mis amigas. No te enfades, decía Gardenia con tono coqueto. Es un poco patético admitirlo, pero en aquella época bastaba con que Gardenia me mimara un poco para que yo diera vueltas a su alrededor. Después de cerrar un gran contrato, le compré emocionado un collar de oro. Sin embargo, esa noche tampoco regresó a casa. ¿Por qué nunca vuelves? Pasé toda la noche sentado, con el regalo y las rosas marchitándose, hasta que no pude más y la encaré. ¿Qué? ¿Sospechas de mí? ¿Quién te crees para controlarme? No olvides quién eres. ¿De verdad piensas que tienes derecho a meterte en mi vida? Gardenia también parecía de mal humor. Tuvimos una pelea enorme, en la que la mayor parte del tiempo fue Gardenia gritándome. Mi forma de resistir fue mudarme a vivir a mi pequeña oficina. Por supuesto, a Gardenia no le importó en absoluto. Yo simplemente no quería seguir enfrentándome solo a aquella casa vacía. ¿Quién iba a decir que la primera vez que ella bajó la cabeza para reconciliarse conmigo, también traería consigo esa botella de alcohol que acabaría destruyéndome por completo? Capítulo 6. Después de ordenar la casa, ya había faltado al trabajo toda la tarde, y afuera el cielo se había oscurecido por completo. Por suerte, los hábitos de Gardenia no habían cambiado demasiado. Entre un montón de trastos encontré sin problema la ropa de Vicky. Tras asegurarme de que podía bañarse sola, la dejé lavarse bien y le puse ropa limpia. Luego tiré a la basura más de una docena de huevos de hacía 16 meses, un brócoli lleno de moho y una salsa picante caducada del frigorífico. Después bajé a comprar ingredientes nuevos y volví a casa para ponerme a cocinar. Tío, eres increíble. Vicky estaba sentada a la mesa, mirando los fideos de longevidad que había preparado, llena de admiración. Ah, sí, sonreí con amargura. Esto lo aprendí por tu mamá. Sí, la comida de mamá siempre sabe fatal. O está salada hasta decir basta, o confunde el azúcar con la sal. Vicky frunció los labios como una adulta, con una expresión de desprecio. Antes era una princesa. No sabía cocinar, dije. Las princesas también pueden saber cocinar. Todo depende de si quieren aprender. Pero mi mamá, ella de verdad no sabe cocinar, dijo Vicky con una seriedad impropia de su edad. Ni comiéndose te cierra la boca. Come rápido, que luego se enfría, dije, entre risas y lágrimas.
Justo cuando iba a llevarme el otro cuenco a la boca, se oyó de repente un clic en la puerta. La puerta se abrió. Mamá. Vicky saltó de la silla y corrió alegre hacia la entrada. Apártate, pero la primera voz que se oyó no fue la de Gardenia, sino la de un hombre, grave y fría. Una voz que jamás olvidaría en esta vida. Una voz que me hacía rechinar los dientes de odio. Tío Reyes. La voz de Vicky tembló. Con un nudo de llanto, se retiró torpemente de la entrada. Has asustado a Vicky. Mi ira subió de golpe desde los pies hasta la cabeza. Di varios pasos largos y me planté en la entrada, mirando con furia a Sam Reas. ¿Tú? ¿Cómo te llamabas? Noah. Sam estaba claramente borracho y llevaba a Gardenia inconsciente cargada sobre el hombro. Walter, respondí con frialdad. TCH, Sam soltó una risa burlona y trató de meterse dentro. Si me permites decirlo, parece que en esta casa no eres precisamente bienvenido. No cedí ni un paso y lo miré fijamente a los ojos verde claro. ¿Y tú qué coño eres? ¿No fue suficiente la paliza que te di en su momento y aún te atreves a venir? Sam le levantó la cara a Gardenia. Gardenia, sigues teniendo encanto. Este pringado vuelve arrastrándose hacia ti. No. Gardenia fue obligada a alzar la cabeza. Aún no estaba completamente consciente. Ese rostro que creí que jamás olvidaría y, sin embargo, en ese instante no reconocía a la persona frente a mí. Estaba excesivamente delgada, con un maquillaje recargado y vulgar que no lograba ocultar las mejillas hinchadas y amoratadas ni las ojeras profundas y exageradas. Gardenia, me quedé paralizado. No tenía nada que ver con la Gardenia orgullosa y hermosa que recordaba. Sam soltó una risa fría. ¿Qué pasa? ¿Te alegras de ver a tu antiguo amor? ¿Quieres acostarte con ella? Justo estoy harto de jugar. 1.000.000 y te la vendo. Ya basta. Suéltala y lárgate ahora mismo. Me cubrí los oídos de Vicky. O llamaré a la policía y diré que hay un borracho que no solo ha conducido ebrio, sino que además intenta hacer daño a mi exesposa y a mi hija. Simon sonrió. Sin insistir más, tiró a Gardenia al suelo y se fue. Tío, ¿qué le pasa a mamá? La carita de Vicky estaba empapada en lágrimas. Aterrada, se aferraba a mi ropa. No llores. No llores, mamá está enferma. El tío Reyes la ha traído a casa. Ahora la cuidaremos juntos. ¿De acuerdo? Respiré hondo, esforzándome por mantener la calma. Está bien, Vicky era muy sensata. Sabía que yo estaba mintiendo, pero era una niña dispuesta a tolerar las mentiras de los hombres. Así que, obediente, fue a buscar una toalla húmeda para limpiarle el rostro a Gardenia. Después de quitarle el maquillaje, por fin confirmé que esa persona era realmente Gardenia. No parecía estar viviendo bien. Alguien que me había traicionado y que lo estaba pasando mal debería, en teoría, alegrarme. Sin embargo, no sentía nada de eso. En mi mente solo había un pensamiento: si ella estaba en ese estado, ¿qué clase de vida llevaba Vicky? Los niños se duermen temprano. Después de acostar a Vicky y verla quedarse dormida, me senté solo en aquel sofá en el que había dormido durante un año entero, esperando a que Gardenia despertara. No piensas hacer una buena acción sin dejar tu nombre y marcharte en silencio, ¿verdad? Suspiró Gardenia, dejando de fingir que dormía. Tenemos que hablar. La miré, sorprendido de sentir una calma absoluta. Ella es tu hija. Gardenia me miró fijamente. Puede que no lo creas, pero solo puede ser tu hija. Simon tiene azoospermia. No puede tener hijos. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? Por supuesto que ya había notado que Vicky era mi hija. Está bien. Lo admito. Fui yo quien hizo que Vicky viera tu empresa y fuera a buscarte. Gardenia se pasó los dedos por el cabello, ajustó el collar de oro de su cuello y sacó un cigarrillo del bolsillo para encenderlo. Entre el humo, seguía siendo hermosa de una manera insoportable, pero ya no como una gardenia en plena floración, sino como una rosa marchita y corrompida. Entonces, ¿quieres que reconozca a la niña? Sentí que quizá estaba enfermo de la cabeza, pero aún así tomé el cenicero por reflejo, esperando a que dejara caer la ceniza. Sí, si se queda conmigo, se arruinará. Gardenia sonrió con amargura. ¿No decías antes que sería conmigo con quien se arruinaría? Me burlé. Fue culpa mía. Gardenia se disculpó con franqueza. Lo siento. No acepto tus disculpas, dije. Entonces parece que no hay nada más de qué hablar. No te acompaño. Gardenia se encogió de hombros, como si mi negativa no le importara en absoluto. No acepto tus disculpas, pero la niña ya no puede seguir contigo. Dime, ¿qué condiciones quieres poner? No me moví. La miré fijamente. Walter Lynn, tu nuevo nombre suena bien. ¿Por qué Lynn? Recuerdo que tu madre se apellidaba Lu. Gardenia no respondió y cambió de tema. Después de salir de prisión,
Mi mentora se puso en contacto conmigo por iniciativa propia. Dijo que confiaba en mí y que apoyaba que volviera a emprender. Así que cuando cambié de nombre, usé su apellido. Gardenia asintió. Terminó el cigarrillo con calma y apagó la colilla. Mañana a las 10 de la mañana traeré los documentos de Vicky. Tú trae tu registro familiar y tu documento de identidad. Nos vemos en el registro civil. ¿Eso es todo? Fruncí el ceño. Eso es todo. Se llama Vicky. Su apellido es Son. Si quieres, puedes cambiarlo a Lynn. Gardenia se encogió de hombros. Ojalá mañana sea la última vez que nos veamos. Por supuesto, me levanté. Acomodé el traje algo desordenado y salí de aquella casa. No pregunté por las heridas en el cuerpo de Gardenia ni por cómo había sido su vida en todos esos años. Porque, aparte de esa adorable niña, nuestras vidas ya no tenían nada que ver entre sí. Ojalá esta despedida sea un adiós definitivo, a la mujer que amé profundamente, a la que odié con intensidad y que hoy ya no me importa. Una completa desconocida. Adiós para siempre, Gardenia. Capítulo 7. A la mañana siguiente. A las 10 en punto, estaba esperando según lo acordado frente a la oficina del registro civil. Sin embargo, esperé hasta que los funcionarios salieron a almorzar al mediodía y Gardenia nunca apareció. Maldita sea. Regresé al coche, con el pecho lleno de rabia por sentirme engañado. De repente sonó el teléfono. Era Luna. Hola, contesté, frotándome las sienes con cansancio. Presidente. Pasó algo grave. Venga ahora mismo a casa de Gardenia, dijo Luna con urgencia y colgó sin darme tiempo a preguntar más. Volví otra vez a la vivienda de Gardenia. Había cinta policial en la entrada. La puerta estaba abierta y dentro había mucha gente. Disculpe, ¿usted es el señor Walter? Un policía se acercó y me saludó. Sí, disculpe. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi hija? Asentí. Vicky fue traída enseguida, sin decir una palabra. Se lanzó a mis brazos. La situación es esta, alguien llamó a los bomberos diciendo que de la cocina de esta casa salía humo constantemente. Al entrar, descubrimos que la niña tenía hambre y había intentado cocinar, pero no supo apagar el fuego. Sin embargo, los investigadores encontraron a su madre en el dormitorio. Ya había fallecido. La causa preliminar de la muerte es una sobredosis de drogas. Ya se ha notificado a los familiares. La niña llamó a su asistente, la señora Luna. Cuando ella llegó, dijo que usted era el padre de la menor, así que le pedimos que lo avisara para que viniera a recogerla. Entiendo. Gracias. ¿Puedo llevarme primero a la niña? Este lugar no es muy, por supuesto, pero por el momento no salga de la ciudad y mantenga el teléfono disponible. Abracé a Vicky y, junto con Luna, salimos del edificio residencial rodeado de curiosos. Tras mucho esfuerzo logramos subir al coche y decidimos ir primero a la casa de Luna, que estaba más cerca, para descansar un poco. ¿Cuándo te dije yo que era su padre? Miré a Luna de reojo y le pregunté. Se parece a ti exactamente. Si no te conociera desde hace tantos años, habría pensado que eres algún tipo de padre basura de esas novelas en línea de huir llevándose la bola. Luna lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. ¿Qué bola? No lo entendí. Huir mientras aún está embarazada, añadió Vicky. Es un tipo de novela en internet. Vicky, en el futuro no puedes leer esas cosas tan raras. La regañé. Con el corazón hecho un lío. ¿Gardenia había muerto? ¿Qué había pasado exactamente? ¿Cómo iba a explicarle esto a Vicky? Tía Luna, ¿dónde está mi mamá? Como era de esperar. Vicky preguntó por Gardenia. ¿No te lo dije? Mamá se fue a ser detective. Por ahora no podemos molestarla. Luna nos llevó a su casa. Un lugar cálido y acogedor. Un piso de 3 habitaciones y un salón, donde además tenía 2 gatos. Vicky no preguntó más y se fue a jugar con los gatos. Luna estaba muy orgullosa, lo había dicho. Los niños siempre se distraen con los gatos, sobre todo los suyos, que eran atrevidos, amantes del bullicio y se llevaban muy bien con los pequeños. Jefe, usted acompaña a Vicky, yo voy a cortar fruta. Le estaba profundamente agradecido. Luna era muy lista y se había dado cuenta de que yo necesitaba tiempo para pensar. Tío Walter, mi mamá murió, ¿verdad? Preguntó de repente Vicky. Tú, yo, no. Solo está cansada. Me quedé paralizado, sin saber cómo reaccionar. Nadie deja de respirar cuando duerme. Esta mañana la vi. No te preocupes. Cuando murió el abuelo ya supe que era la muerte. Pero, tú no eres mi papá y mi mamá también murió. Parece que ya no hay nadie que me quiera. Tío Walter, tendrás que buscarme un orfanato que sea un poco mejor. Los ojos de Vicky estaban enrojecidos. Hablaba con una madurez que rompía el corazón. Cuando hablé, la voz se me quebró. Yo soy tu papá. Lo siento.
Anoche ya lo habíamos hablado tu mamá y yo. Hoy ella iba a traerte para buscarme. Yo estaba a punto de... Las lágrimas cayeron sin previo aviso. En este mundo en el que creía estar completamente solo, todavía existía una niña unida a mí por la sangre. Estaba a punto de poder llevármela conmigo, de darle una vida sin preocupaciones. ¿Por qué la vida tenía que hacerle pasar por todo esto? Vicky, escúchame, yo soy el exmarido de tu mamá. Nos separamos por problemas sentimentales. En aquel entonces no sabía que existías. No es que no te quisiera. ¿Cómo podría ser una niña a la que nadie quiere? Tu mamá esperaba que pudieras vivir conmigo. ¿Y tú? ¿Te gustaría venir a vivir con papá? Papá, llamó Vicky en voz baja. Tengo un poco de ganas de llorar. ¿Puedo llorar? Echo de menos a mamá. Claro, por supuesto que puedes. Abracé a mi hija, con el corazón hecho pedazos. Cuando Luna volvió de cortar fruta, Vicky ya estaba agotada de llorar y se había quedado dormida en mis brazos. Encontré esto en casa de Gardenia. Luna no se molestó en consolarme. Directamente me lanzó un pendrive. Dentro estaban las pruebas de cómo la familia Reyes había incriminado en su día a la empresa de Gardenia, así como evidencias de que Saman Reyes había forzado a jóvenes empleadas, traficado con drogas, organizado apuestas ilegales y fiestas sexuales. Gardenia había sido engañada por él y no había vivido bien, pero también había engañado a Saman, caso tras caso, prueba tras prueba, incluso estaba incluido el expediente de aquel asunto mío de entonces. Gardenia había conservado todas las evidencias. Suspiré, por supuesto, incluido el video de aquella noche de locura en la oficina. Vaya, Luna alzó una ceja. No lo aparentas, Walter. Bastante impresionante. Cállate. Sentí la cara arder. No entendía por qué Luna, siendo mujer, parecía más tranquila que yo al ver esas cosas. ¿Por qué te sonrojas? Al menos ahora tienes pruebas para recuperar tu inocencia. No. Luna sonrió con una expresión ambigua. ¿De qué sirve reabrir el caso ahora? Usar este tipo de vídeos como prueba, prefiero que mi reputación se pudra en el suelo. Apagué el video, avergonzado y furioso. En la carpeta quedaba un último archivo de audio, sin pensarlo demasiado. Hice clic para reproducirlo. ¿Estás loco? ¿Quieres que le dé drogas a Noah? Se oyó la voz de Gardenia. Ajá, ¿no sería divertido? Metes a un gigoló para que se lo tire y yo saco a tu padre bajo fianza. Sonó la voz despreciable de Saman. Saman. Él solo es un compañero menor de la universidad. El código que quieres lo conseguiré pronto. ¿Por qué tienes que ir contra él? Cariño, cuando estudiaba ya le gustabas. No, los hombres entendemos a los hombres. Conozco bien sus pensamientos sucios. Yo estoy en el extranjero. Será mejor que te mantengas bien lejos de él. De acuerdo, lo entiendo. Lo que vino después ya no fui capaz de escucharlo. Mi cerebro se colapsó por completo. Perdí toda capacidad de pensar. ¿Lo de aquel entonces lo había planeado Gardenia? ¿Por qué? ¿Solo porque yo estaba secretamente enamorado de ella? ¿Qué hice mal para que alguien de apellido Reyes y Gardenia me jugaran así? Saman, ojalá te mueras. Rugí con rabia. Capítulo 8. Gardenia nunca quiso a Noah, desde el principio hasta el final. Al inicio, a quien le gustaba era Saman, su amigo de la infancia, pero para Saman, las mujeres no eran distintas de una prenda de ropa. Después de que la empresa de Gardenia fuera absorbida por el grupo Reyes, Saman Reyes pudo controlar aún mejor a aquella mujer hermosa. Lo único que le resultaba insoportable era que, en una licitación, el grupo Reyes hubiera perdido frente a una pequeña empresa, un tipo pobre y mediocre. Ese hombre que siempre lo miraba con una expresión repugnante, había terminado pisándole la cabeza. Saman estaba tan celoso que se volvió loco. Ordenó a su novia que se acercara a Noah, que lo sedujera, que lo drogara, solo para humillarlo y jugar con él. Pero muy pronto descubrió que Gardenia no había seguido su plan de destruir directamente a Noah, sino que se había acostado con él y, además, se había casado con él. Gardenia, ¿cómo te atreves? Rugió Saman. ¿Y por qué no habría de atreverme? No confío en ti. Si no regresas al país para casarte conmigo, no te ayudaré, respondió Gardenia. Ella no quería a Noah, solo lo estaba utilizando, pero Noah era realmente una buena persona. Sin darse cuenta, Gardenia empezó a preocuparse por él de una manera torpe y retorcida. Aunque no le gustaba, aunque seguía amando a Saman Reyes y fantaseando con casarse con la familia Reyes, aunque lo había perjudicado, aún así, en el mismo instante en que descubrió que estaba embarazada, decidió que daría a luz a ese niño que llevaba la mitad de la sangre de Noah. Simon, como era de esperar, no cumplió su promesa, pero tampoco estaba dispuesto a dejar ir a Gardenia. Al menos, valiéndose de Saman, Gardenia logró sacar a su padre. Así que,
Mientras criaba a su hija, se convirtió en la amante de Saman. Aquel hombre peligroso amaba a Gardenia, pero al mismo tiempo la humillaba y la maltrataba. Gardenia siempre llevaba puesta aquella cadena que había recogido de un cubo de basura. Ni ella misma sabía por qué, pero sospechaba que era el castigo por haber traicionado un amor sincero. Hasta que murió el padre de Gardenia. Ella sintió que seguir enredada con Saman ya no tenía ningún sentido, pero aún tenía una hija. Por suerte, en ese momento, el hombre que ya se había cambiado el nombre a otro regresó. Vicky, mira, este es papá. Gardenia sostuvo con ternura a la pequeña y le señaló al hombre lleno de vitalidad que aparecía en la imagen. ¿Tengo papá? ¿Le gustaré?, preguntó Vicky, confundida. Él sí lo hará, precisamente porque sabía que te querría. Mamá decidió traerte al mundo, respondió Gardenia. Gardenia no quería a ese hombre llamado Noah. Era capaz y era buena persona, pero siempre llevaba consigo una inseguridad que parecía salirle de los huesos. Una inseguridad nacida de su familia de origen, pegajosa como un parásito imposible de sacudir. A ella le gustaban los hombres seguros de sí mismos, llenos de ambición, como el Saman de antes. Noah era demasiado cauteloso, nunca lo tuvo realmente en cuenta, pero Gardenia sentía que, en el fondo, había empezado a enamorarse un poco de Walter. Después de 5 años sin verse, se reencontraron en la casa que él le había regalado como hogar conyugal, por una niña a la que apenas acababa de conocer. Walter se sentó frente a su enemigo y dijo con calma y firmeza: tenemos que hablar. No hubo gritos, ni forcejeos, ni reproches. Solo hablaron del futuro de la niña. Él ya no se aferraba al pasado. Seguía siendo bondadoso, como el sol de la mañana. Así, en un momento en que el suelo estaba cubierto de las cenizas del daño, en un momento en que ella lo había traicionado y perdido para siempre, en un momento en que él había sido destruido por ella y, aún así, había renacido. La última noche antes de morir, Gardenia se puso la cadena que él le había regalado y, fuera de lugar, de manera indigna, como si se despreciara a sí misma, se enamoró de Walter. Capítulo 9. Con pruebas contundentes. Denuncié a Saman acusándolo de ser sospechoso del asesinato de mi esposa, Walter, antes conocido como Noah, con el debido respeto. Ustedes ya están divorciados. El certificado de divorcio está incluso dentro de la bolsa de pruebas. El juez me miró con evidente confusión, claramente preguntándose cómo demonios había llegado este caso a juicio. Ah, sí, en aquel entonces tuve problemas y, para no arrastrarlas a ellas, madre e hija, decidimos divorciarnos. Pero ahora planeo volver a casarme y darle a la niña una familia completa. Mentí sin pestañear. Muy bien, el juez se encogió de hombros. En realidad, el cargo que yo presenté no se sostuvo. Gardenia murió por un accidente. Sin embargo, los delitos cometidos por Saman eran irrefutables. El caso fue llevado por la fiscalía y, en esta vida, ya no tendría forma de darle la vuelta. Mi nombre quedó finalmente limpio. Aprovechando esa ola, conseguí bastantes clientes nuevos y logré afianzarme con éxito en la ciudad A. En cuanto a Gardenia, no quería ni necesitaba demandar a una persona muerta. Ella me traicionó, sí, pero también fue la madre de mi hija. No quería que, cuando Vicky creciera, pensara que su madre había sido una mala persona. Vicky tenía razón en algo: los adultos necesitamos mentiras, porque el mundo adulto nunca es simplemente blanco o negro. Algunas cosas, una vez pasadas, deben quedarse en el pasado. No le cambié el apellido a Vicky. Su madre la crió y la amó. Siempre merecerá llevar el apellido de su madre. Vicky, hija mía, a partir de ahora, por favor cuida de mí. Bien, retiro lo dicho. Después de vivir un año solo con una niña pequeña, llegué a la conclusión de que los niños son realmente lo más difícil del mundo. A veces de verdad quiero abrirle la cabecita y ver qué demonios hay dentro. Tía Luna, creo que no existe ningún hombre al que una cena a la luz de las velas no pueda conquistar. Mi papá es claramente de esos tipos que, tras sufrir una traición, esperan a que la protagonista los cure. Créeme, mientras sienta el calor de un hogar. Seguro que se enamora, dijo Vicky. Vestía un delicado vestido de niña. Las 2 trencitas sobre su cabeza se movían de un lado a otro con sus gestos exagerados. Adorable hasta el extremo. Vicky, no puedes seguir leyendo novelas, dije, tan avergonzado que casi se me encogían los dedos de los pies. Y la levanté de un tirón. Papá, tienes que mirar hacia adelante. No tienes que renunciar al amor solo por mí, me susurró Vicky al oído. No pasa nada. Ya no tengo 5 años, tengo 6. Puedo aceptar perfectamente que la tía Luna sea mi nueva mamá.
El corazón se me derritió por completo. Y eso que yo había venido con la intención de reclamarle por no haber hecho bien las tareas del jardín de infancia, por infantiles que fueran. Debería hacerlas bien. Perdón, Luna, por tener que molestarte para recoger a la niña, le sonreí. No pasa nada. Entonces, ¿quieres venir a mi casa y cenamos a la luz de las velas? Luna se encogió de hombros. ¿Qué? Me quedé de piedra. Te está preguntando si quieres ir a su casa a una cena romántica y, de paso, declararte. Vicky puso los ojos en blanco y repitió, exasperada. Por cierto, la floristería aún no ha cerrado. Puedes comprar un ramo de rosas antes de ir. Me gustan las amarillas, dijo Luna. Ah, sí, claro, asentí, con las orejas ardiendo. Bueno, entonces yo iré a cenar a casa del abuelo Ann y la abuela Wang. Vicky abrió las manos con resignación. Tienes que escribir. Ya lo sé, ya lo sé. Haré esos deberes infantiles, dijo sin paciencia. Bye, papá, bye. Tía Luna saltó de mis brazos y salió corriendo, saltando de alegría, hacia la casa de los padres de Luna, donde llevaba tiempo planeando ir. En ese caso, creo que podríamos tener una cita antes de la cena. ¿Qué te parece, vicepresidenta Luna? Me incliné y le tendí la mano, haciendo una reverencia de caballero. Por supuesto, Luna arqueó las cejas y colocó su mano en la mía.